Bueno, vamos a dar inicio a lo que sería esta charla sobre atención integral en diversidad de género, que está disertada por la doctora Reina Fabiana. Ella es médica tocoginecóloga, posee una maestría internacional en igualdad de género y violencia, así como es referente médica en atención integral a personas con diversidad de género. Toda parte de la sociedad científica, más específicamente de la Comisión Directiva 2020, le queremos agradecer por darnos este espacio, por participar en esta charla, así que estamos muy interesados y bueno, agradecerle nuevamente. También Bueno, les quiero recordar, perdón, de que estamos transmitiendo directamente por YouTube, así que pueden ir directamente por ahí si desean. Así que bueno, demos inicio. Muchas gracias. me habían preguntado si esto queda grabado, no sé. Eh, si usted desea que lo grabemos, queda grabado. Ah, porque me preguntaban ahí en la transmisión por YouTube si iba a quedar grabado, porque hay gente que no podía en este horario y quería, si se la puede grabar, de última después analizamos si se sube o no. Buenísimo, buenísimo. Entonces inicio grabación ahora. Bueno, yo, por supuesto que les quiero agradecer muchísimo la invitación, que me hayan tenido en cuenta. Es un tema que por ahí, últimamente se está tocando mucho, está teniendo mucho auge en, en la sociedad y en todas las entidades en donde la temática género empieza a revolver un poco o a sentarse a analizar a ver qué pasa con el funcionamiento de esas estructuras y de esas instituciones. Cuando en el año 2018 me convocan para el Congreso de Estudiantes Argentinos de Estudiantes de Medicina en el Hotel Sheraton acá, era un salón gigantesco y yo dije, ¿cómo vamos a hacer para llenar o para que haya gente acá, este salón tan grande? Y resultó ser que en el momento de la presentación o de la charla, que me habían invitado justamente para hablar de este tema, el anfiteatro estaba absolutamente lleno, con a estudiantes tirados en el piso, entre los asientos, a los costados y todo lo demás. Y para mí eso fue realmente una cosa muy alentadora, porque trabajar solo o con un equipo muy reducido de profesionales que tengan empatía con este tema es realmente, como dicen ahora, remarla en dulce de leche y de tipo repostero, no del otro. Entonces, que ustedes me inviten para hablar de este tema realmente es para mí un gusto y apuesto al futuro, como les dije cuando me invitaron. Voy a hacer presentación de pantalla, si te parece, Tomás, ¿estoy bien? Sí, sí, perfecto. No sé si se detuvo la grabación, algo pasó, me Sí, dijo. lo estamos grabando con otro programa Ok, porque es con mejor calidad. sigo entonces, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Vamos a compartir pantalla y vamos a empezar. Eh, bueno, ¿me confirmás si ahí se ve todo perfecto? Se ve perfecto, doctora. Muy bien. Bueno, en principio es esto. A mí me dijeron, ¿qué título le ponemos? Y salía en principio la palabra paciente, transgénero. Entonces yo dije, no, no, lo cambiemos porque la atención es integral y es en relación a la diversidad. Y cuando yo me vaya desarrollando la presentación, ustedes se van a dar cuenta por qué hablo de diversidad y no hablo de específicamente transgénero. Bueno, yo arranco con este tema hace prácticamente ya 3 años y medio, cuando el Sistema Provincial de Salud me solicita continuar con la atención de personas con diversidad de género porque necesitaban a través del programa de salud sexual y reproductiva de la Nación un referente médico que lo hiciera. Y como yo tenía algunos pacientes, entonces empecé a hacerme cargo de esto en la provincia y luego se capacitaron otros profesionales. La cosa es que yo cuando empiezo con esto digo, ¿y qué bases tengo? En realidad
la gran base que yo tenía era la especialización que hice después de salir de la facultad, que es lo que me enseñó todo este mundo que yo les voy a enseñar ahora, para que ustedes tengan en cuenta cuántas cosas hay que cambiar y qué tan equivocados estamos en relación a esta temática. Para empezar, siempre hago lo mismo, yo les voy a presentar una foto, y a partir de esta foto siempre yo pido que me hagan como una devolución de las palabras que surgen cuando uno ve esta foto. Como ahora por ahí la interacción está un poco limitada y por cuestiones de tiempo, yo les voy a decir las que surgieron a lo largo de todas las presentaciones que fui diciendo. Salió palabras como prostitución, salió palabra como riesgo, noche, enfermedades de transmisión sexual, vulnerabilidad, expulsión, bueno, entre millones de palabras, todas con una connotación siempre que no era buena, en relación a lo que significaba estas tres personas, por ejemplo, como personas en sí. Y luego yo después mostraba esta foto y pedía lo mismo. Pedía que las personas que me estén escuchando dijeran algunas palabras en relación a lo que veían en la foto. Entonces siempre me dicen vitalidad, sonrisa, alegría, bueno, nada, desbordando de salud. En realidad, a lo que voy yo mostrando estas dos fotos es a la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre esta foto y esta foto? Y por ahí me dicen, bueno, la edad de las personas, las características, el momento de que le sacaron, etcétera, etcétera. Me dicen quizás infinidad de palabras en relación a mi pregunta, pero la diferencia entre la foto anterior y esta somos nosotros. Porque si nosotros no sabemos de diversidad, las consecuencias son estas. Y si nosotros sabemos de diversidad, las consecuencias son estas. Entonces, a partir de acá, yo quiero empezar a expresar que todo lo que yo hago en relación a incorporar este tema en la facultad como docente, sin embargo, no está en la currícula, de hacer las presentaciones, de que ustedes me convoquen, de que después les cuente todo lo que hicimos nosotros a lo largo de estos 3 años, no es nada más que un solo objetivo, pagar una deuda social. Esa deuda social que tiene el colectivo en general LGBTI, Q+, o eventualmente las personas con diversidad de género, que me gusta decirlo así, para no poner categorías, ni letras, ni nada, que es la tendencia mundial en este momento. Para eso nos tenemos que preparar, para eso tenemos que estar capacitados, y una de estas actividades es para eso. Yo quiero mencionar 3 palabras acá. La primera es visibilizar. No es lo mismo ver que entender lo que veo, ¿sí? Porque si yo veo esta fotito, probablemente diga, hay un hombre azul. O en realidad pueda decir, todos los hombres son iguales, salvo que uno es azul. Es muy diferente que mencionar directamente y discriminar a ese solo por su color. Entonces, a partir de acá, a la diversidad de género, lo que tenemos que hacer es despatologizarla, porque nos la han enseñado desde el punto de vista patológico. Ya lo vamos a volver a ver a esto más adelante. Entonces, el objetivo de esta presentación es concientizarnos, cambiar los conceptos y empezar a actuar a partir de ellos junto conmigo, así que les invito a que se pasen a la pecerita donde están las personas que entienden que la diversidad existe y no tiene que ser motivo de discriminación. ¿Y esto por qué? Porque es un capricho, porque se nos puso, que no, simplemente porque crecemos en una sociedad que tiene este concepto, el concepto de la binormatividad, el concepto de la heteronormatividad, el concepto del heterosexismo, esta división absoluta entre lo que es rosa y lo que es celeste, y no permite que sean otras opciones. Y no permite porque se basa justamente en la genitalidad, cuando ya vamos a ver que inclusive la genitalidad es diversa. Entonces, necesitamos deconstruirnos. Necesitamos saber que existen otras opciones que no sean el blanco, el rosa y el celeste, y que esa zona también tiene que ser libre de discriminación. Entonces,
estamos acostumbrados a ver con esos anteojos, yo los invito a que veamos con estos anteojos que son, aparte de mucho más bonitos, nos permiten identificar muchos colores. El objetivo de mi presentación es que todos los que me están escuchando en este momento logren visualizar lo que no se quiso ver, que no patologicen lo que siempre pensaron que era patológico o enfermo, y que se sensibilicen para mejorar la vida en sociedad de las personas con diversidad de género. Necesario, otra vez, para pagar la deuda social que viene de años. Para que yo pueda hablar de la diversidad, necesariamente tengo que desdoblar lo que constituye una persona. Porque si yo me identifico frente al espejo, veo solamente algo, pero ese algo por dentro está constituido por diferentes cuestiones, entre ellas el sexo biológico. Cuando nosotros nacemos, se nos asigna un sexo biológico en relación exclusivamente a la genitalidad. Y a partir de ahí, si nace con vulva, se dice específicamente es mujer, y a partir de ahí se habla de que tiene que entrar esa persona dentro de las femineidades que la sociedad marca. Lo mismo pasa con el ser varón. Dice, nace con pene y testículos, necesariamente es varón, tiene que entrar dentro de las masculinidades. Pero la biología también es diversa, entonces existen personas con genitales que se llaman ambiguos, que no se definen ni exactamente para lo que es vulva y vagina, que no se define exactamente para lo que es pene y testículo, por lo tanto no entran en la categoría de hembra ni en la categoría de macho, y simplemente son genitales ambiguos. Esto tiene una justificación biológica, que puede ser una cuestión cromosómica, una cuestión enzimática. Al margen de esto, existe y existió durante toda la década de la humanidad. Entonces, las genitales ambiguos es una diversidad de genitalidad en lo biológico. Ahora, catalogar que por vulva y vagina pertenezco a las femineidades es equivocado, y catalogar que por tener pene y testículo pertenezco a las masculinidades es equivocado, y eso lo vamos a ver cuando entendamos qué significa la identidad de género de las personas. Cuando yo hablo de la identidad de género de las personas, hablo de mi identidad. Si cada uno de ustedes se pone a pensar si en algún momento de su vida, a cuando era pequeño o lo que fuere, o adolescente quizás, razonó su identidad, si es masculino, femenino, si se siente varón o se siente mujer, nunca la razonó, nunca la tuvo que pensar, porque esto es algo que se percibe desde adentro y uno mismo. Entonces, la persona es la que puede percibir, expresar su propia identidad independiente de la genitalidad y el sexo que ha sido asignado al nacer. Y esto abre dos conceptos muy importantes en cuanto a la identidad de género: las personas cisgénero y las personas transgénero. Cuando yo tengo personas cisgénero es porque su identidad en relación a esto de las femineidades y las masculinidades coincide o va a coincidir con su genitalidad, y personas transgénero cuando no va a coincidir con su genitalidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué pasa con las personas intersex? Y las personas intersex van a tener la identidad que ellos consideren que es la que sienten o que es la que quieren expresar. Hay personas intersex que se expresan a feminidades y hay personas intersex que se expresan a masculinidades. Y son cuestiones absolutamente personales. Por eso digo, cada persona puede percibir y expresar su propia identidad. Nadie más, nadie de afuera puede cambiar o modificar esto. Entonces, a partir de acá, dentro de las personas trans, como decimos, podemos tener niñas con pene y niños con vulva. Entonces, la identidad de género de las personas es una cuestión absolutamente personal, que solamente esa persona la puede expresar de diferentes maneras. Diferentes maneras significa incluso con el lenguaje, incluso con las actitudes, incluso con la elección de las cosas, incluso con los dibujos. Hay niñas cisgénero, se identifican con las feminidades y nacieron con genitales femeninos. Hay niñas transgénero que nacieron con genitales masculinos, pero se identifican con las femineidades y dicen, soy
niña o soy mujer. Y hay niños o varones cisgéneros que nacieron con genitales masculinos y se identifican con las masculinidades, y hay varones transgéneros que nacieron con genitales femeninos pero se identifican con las masculinidades. Y por otro lado tenemos las personas de género no binario, son esas personas que no se identifican ni con un extremo ni con el otro, y que se las considera como personas a género o de género no binario, o eventualmente personas con género fluido, que pueden variar o expresar su identidad variando de un extremo al otro o de un lugar al otro. Si ustedes entendieron esta diapositiva, pueden entender el concepto de diversidad en sexualidad. Una persona con identidad de género diversa puede caer en cualquiera de las cuestiones que yo acabo de mencionar. Lo que tiene que quedar en claro es lo siguiente: la identidad de género de las personas es exclusiva de cada persona. Entonces, una niña de 6 años que dice que es mujer, que se expresa como mujer y que desde sus 2 o 3 años, como relatan muchos papás, que ya vamos a ver en la fundación y como relatan en los libros que ya eventualmente les voy a recomendar, siempre dicen que son, no que quieren ser, sino que son. Entonces, el tránsito, el transcurrir de una situación a la otra, esto de cambiarle la vestimenta, no es nada más que una transición social, una transición nuestra. No es una transición de la persona, porque la persona desde que nace se siente ser determinadas situaciones, independiente de su genitalidad. Ya vamos a ampliar un poquito más este concepto. Y por otro lado, dentro de la estructura de la persona, como ustedes pueden ver en el dibujito acá, hablamos de la identidad, hablamos de la expresión de la identidad y hablamos del sexo biológico. Pero hay otra parte muy importante que forma parte de la sexualidad y no de la identidad. Porque si hablamos de identidad, hablamos de la persona por sí misma, pero si hablamos de sexualidad o de orientación sexual, hablamos de con quién nos complementamos en la sexualidad y en el amor. Esto ya no tiene que ver conmigo mismo, ya tiene que ver con a quién elijo o no para complementar mi sexualidad. Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, y fíjense qué diferente que es a lo que hemos hablado como identidad, porque es muy fácil por ahí escuchar, claro, esta chica con pene que se viste de mujer porque es homosexual o porque le gustan los varones. Esa ensalada de fruta habla de desconocimiento de la diversidad y de la sexualidad, y somos nosotros los que tenemos que empezar a aclarar estos conceptos. O eventualmente lo que los tenemos que tener muy claros para que cuando vengan a pedirnos nuestro asesoramiento o nuestra atención, estemos capacitados para. La heterosexualidad tiene que ver con dos personas cisgénero de diferentes géneros, mujer cisgénero, varón cisgénero, que se complementan en la sexualidad y en el amor. La homosexualidad tiene que ver con dos personas cisgénero del mismo género que se complementan en la sexualidad y en el amor. La bisexualidad tiene que ver con personas cisgénero que se complementan en la sexualidad y en el amor con ambos géneros. Y la pansexualidad es un concepto amplio que en principio tendría que ver con esto de que yo puedo complementarme en la sexualidad y en el amor con quien yo desee por una atracción que va más allá de lo físico. Y que puede tener que ver, por ejemplo, con estas parejas pansexuales que son un varón trans, una mujer trans, un varón trans y una mujer trans. Entonces, hablar de la estructura de la diversidad es hablar de que necesito desarmar por pedacitos a la persona en lo literario y ubicar de acuerdo a lo que me exprese, y a partir de ahí voy construyendo la identidad y la orientación sexual de las personas. Entonces puedo tener mujeres y varones cisgénero, puedo tener mujeres transgénero, puedo tener varones transgénero, personas de género no binario, parejas homosexuales masculinas, parejas homosexuales femeninas, parejas heterosexuales y parejas pansexuales. O sea que si ustedes entendieron los conceptos que yo acabo de mencionar, van a tener en cuenta que la identidad de género es diversa,
y que la orientación sexual es diversa, pero que no son la misma cosa. Esto que yo acabo de hacer es una cuestión más bien teórica, que lo que intenta hacer es organizar los conceptos, ¿sí? Esto hablamos así como de pedagogía. Para poder enseñar hay que organizar lo que uno quiere enseñar. Pero después en la práctica yo puedo tener todo esto muy entreverado y ahí es donde tengo que yo deconstruirme y empezar a aplicar estos conceptos para saber con quién estoy y ver de qué manera es la mejor manera de ayudar a quien me lo está pidiendo. Entonces, la identidad de género de las personas se construye en relación a un montón de cuestiones. El sexo genético, gonadal, morfológico, hormonal, fenotípico, etcétera, el asignado al nacer y el género de crianza. Pero lo más importante de todo y lo que más pesa por sobre todos los otros que yo les acabo de mencionar es la identidad autopercibida. El género autopercibido, la identidad de género de las personas se define, se construye y se expresa entre los 4 y los 7 años de edad. Y ustedes ahora van a decir, ah, sí, claro. Quiere decir que ahora una personita de 4 o 5 años me puede decir a mí que se siente varón y que tiene genitales femeninos, ¿sí? O que una personita de 4 años que tiene genitales femeninos se puede sentir varón y decirme que es un varón. Sí, exactamente así, como ustedes lo escuchan. Porque la construcción de la identidad va por pasos. La construcción de la identidad tiene etapas y aparece entre los 1 y los 2 años que reconoce el binario y se autoclasifica. Y la autoclasificación es con comparaciones. Por ejemplo, una niña de 2 años que diga yo soy niña o yo soy nena como mamá. Porque tengo esto, porque tengo esto, porque tengo esto. O yo soy nene como el papá, o yo soy nene como el tío Fernando, o yo soy nene como nena como la tía Priscila. Entonces, la autoclasificación de los primeros 2 años es muy importante porque va acorde a esto que hablábamos, de la identidad cis o la identidad trans. Y eso sigue. Cuando tienen entre 3 y 4 años, canalizan esa autoclasificación con funciones en relación al género. Entonces, yo puedo decir, puedo escuchar a un niño que me diga que tiene 5 años y que diga, yo soy niña, no tengo que llorar, cuando sea grande me voy a casar con Gabrielita que vive al frente de mi casa porque a mí me gusta ella, voy a ser papás, voy a tener hijos. Eso lo hacen de una manera incuestionable cuando su identidad de género está absolutamente instalada. Y hablo de identidad de género, no hablo de genitalidad, porque la genitalidad aquí no tiene nada que ver. Y por otro lado, lo más importante es, a los 5 o 7 años están expuestos a una sensibilidad extrema por la sugestión contraria. Vamos a ver claramente qué significa esto. Sería algo así como, yo tengo una sobrina que tiene 5 años, que tiene su identidad de género absolutamente establecida, que tiene sus genitales femeninos, nació así y se identifica con las feminidades, le gusta usar cositas rosas, cantar las canciones de las chicas, identificarse con personajes femeninos en las películas de Disney, usar zapatillas rosas, etc. Y de repente yo voy a hacer una sugestión contraria con ella. Voy a cortarle el pelo absolutamente corto como si fuera un varoncito, le voy a poner ropa de varón para que exprese como si ella se sintiera ser varón. Va a ir al colegio así, va a interactuar con su familia así, va a vivir por mucho tiempo con esas características. Seguramente ustedes se están preguntando en este momento, ¿eso va a ser imposible? Claro, eso va a ser imposible porque su identidad de género está absolutamente estructurada y es dentro de las femineidades. Entonces es imposible que yo logre con ella una sugestión contraria. Ahora trasládenlo a un niño o una niña transgénero que solo por su genitalidad, la familia, la sociedad, el colegio, los médicos que no están formados con esto, permanentemente la están exponiendo a una sugestión contraria. Permanentemente le están pidiendo que exprese algo que no se sienten ser.
Entonces, la sugestión contraria es un marcador para poder identificar a nuestras infancias trans. La identidad de género de nuestros niños no depende de su genitalidad. Eso lo pueden identificar ellos más precisamente alrededor de los 8 años. Entonces decimos que los primeros indicios de infancias transgénero aparecen en la infancia. Sí, porque generalmente los chicos son obligados con esto, a la sugestión contraria, a hacer cosas que no quieren hacer y se empiezan a sentir mal y no se expresan qué es lo que sí quieren hacer. Y yo les pongo aquí estas dos fotos porque van en relación a lo que pasa con estas situaciones en la sociedad. Resulta que si un papá, este niño que está aquí arriba, fue a visitar a sus primitas y de repente quiere incorporarse al juego con los muñecos. Y se incorpora al juego de los muñecos probablemente con una función paternal o ejerciendo a futuro, una idea a futuro que tiene él de tener hijos. Pero no deja de ser un varoncito cis, o un niño cisgénero. Entonces el padre cuando venga, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a quitar la muñeca, probablemente le va a retar y va a decir, esto no es para vos, esto no son juegos para varones. O lo mismo puede pasar con este niño, que de repente está jugando con alguien, agarra una muñeca y le toma la temperatura, porque quizás ese niño quiere ser doctor cuando sea grande, qué sé yo. O porque está mostrando su paternidad en relación a que le dijeron que esta bebé estaba enferma. Entonces, las infancias trans tienen determinadas características que uno ya puede ir identificando desde temprana edad. Por ejemplo, el marcado disconfort entre el sexo biológico asignado al nacer y el género autopercibido. Manifestar esto durante al menos un año. No es que a partir de la consulta yo le voy a decir, bueno, mire señora, vaya con su hijo o su hija, estén un año en actividad y veamos si esto sigue. No, la historia de vida de esas personas viene mucho más atrás. Yo puedo tener personas enfrente mío de 18 años que desde los 5 quieren expresar su verdadera identidad. Y afirmar que son del género sentido, o sea, se sienten ser. Si ustedes ven esa carita, probablemente la vean como triste y digan, bueno, es un niño, claro. Y de ahí es un niño, pero que eventualmente está expresando algo porque tiene usando una vincha rosa, un collar verde, un vestido de princesa, pero debajo le dejaron la remera azul y no se ve que esté muy contento, que digamos. Y en esa situación tampoco está muy contento. Tiene un casco de car que no se lo sacaron, pero ya tiene el vestido de princesa y su collar eterno verde y su pulserita naranja. Y acá, cuando ya definitivamente le sacaron todo lo que sería la sugestión contraria, porque hacer lo que se vista de varón cuando eventualmente se siente mujer o se siente muy bien expresando, mostrando ahí de Tinkerbell, ahí con su hermano gemelo, ella vestida de mujer y ahí en el jardín cuando la dejaron vestirse de princesa. Bueno, les presento a Avery Jackson. Avery Jackson es una niña trans y dice, lo mejor de ser una niña es que ya tengo que dejar de fingir ser un niño, porque no es su verdadera identidad. Y así existen eternas historias de diversidad en cuanto al hijo de Angelina Jolie, Katie de Estados Unidos, que ya teniendo hasta un añito y medio expresaba su deseo de querer hacer cosas relacionadas con lo femenino. Alejandro, que participó en Gran Hermano y mostró quizás en la televisión por primera vez la transexualidad a modo abierto. Y Rylan, que nació con genitales femeninos y hasta los 3 años que le pusieron un implante coclear porque no escuchaba, era hipoacúsico, y cuando le pusieron el implante coclear lo primero que dijo, soy un niño. No dijo quiero ser, dijo soy un niño. El problema es que así como ustedes lo entienden ahora, hay muchas personas en la escuela, en la casa, en la sociedad, en el hospital, en el personal de salud que no lo entiende. Y como consecuencia del no entender o no estar preparados para esto, aparecen en estos diferentes ambientes. Fíjense que toda persona tiene que tener una interacción social. Esa interacción social empieza en la casa. Y si en la casa yo no entiendo lo que está pasando con mi hijo, yo digo esto es rechazo, esto es patológico, esto es enfermo, voy a buscar a alguien que me ayude a entender lo que está pasando. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Cómo voy a tener un hijo con genitales masculinos que se viste de mujer?
Lo mismo pasa en el colegio, en las escuelas, cuando no hay preparación docente para la diversidad, y lo mismo pasa en la sociedad, y lo mismo pasa en... Entonces, el común denominador de todas estas personas son resultados que van a tener que ver con disminución de la expectativa de vida, mayor autoagresión, mayor intentos de suicidio, discriminación, marginación, exposición a enfermedades y muerte, la agresión verbal y física constante en relación a esto por no aceptación, condiciones laborales precarias, expulsión del hogar, trastornos psicológicos de la salud mental y abandono escolar. Todo esto que yo les estoy diciendo no es una utopía, yo se los voy a mostrar. Lo que dice Susie Shaw, que es una activista trans, que dice tengo derecho a ser un monstruo, ella siempre habla desde estas características. Si las pueden leer, a Susie Shaw les recomiendo, es un libro que se llama Crianzas. Ella se quedó a cargo de su sobrino porque le asesinaron con un femicidio a su hermana, entonces se hizo cargo de su sobrino, y ella dice siempre esta condición, dice, la sociedad no es mala, la soledad no es mala, perdón, lo malo es que te dejen sola, no por algo que hiciste, sino por algo que sos. Y ser es la esencia de la vida, ser es el derecho básico de toda persona. Activistas como Luana Berkins, que si la pueden escuchar, tiene videos muy interesantes en las redes, logró, a través de mostrar esta situación sociosanitaria de las personas transgéneros, la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que ya después les voy a contar. El promedio de vida de la población transgénero es 35 años. Quiere decir que si alguien de los que me están escuchando, de las personas que me están escuchando, está cerca de los 35 años, si fuera transgénero, estaría reducida a punto de terminar con su vida. Cuando se analizó por qué las personas transgénero morían a esa edad, y disculpen ustedes que las estadísticas sean un poquito viejas, pero son las que mostraron la realidad del momento para que se pueda aprobar una ley. Yo tengo las estadísticas nuevas que tienen un año. No han cambiado demasiado, eso se los voy a contar después, pero estas son muy importantes porque de casi 600 personas, el 9% murió antes de los 21 años. La población general no muere antes de los 21 años. El 43% muere entre los 22 y los 31 años. Y el 33% hasta los 41 años. ¿De qué morían? El 55% por HIV, el 16% asesinados, el 29% por suicidio, sobredosis y complicaciones de los tratamientos hormonales. Quiere decir, todas situaciones evitables completamente. Solo el 2% de las mujeres trans en esta población analizada llegaba a completar un terciario. Solo el 80%, el 70% buscaba trabajo y el 80% decía que su identidad no le permitía encontrarlo. Solamente el 13% de la población de mujeres trans tenía un trabajo en relación de dependencia. El 70% no, trabajaba por su cuenta. ¿En qué trabajaban por su cuenta? En trabajo sexual. La mayoría de estas pacientes, de estas personas transgénero que trabajaban sexual, habían sido expulsadas de la escuela. ¿Qué pasa con los varones? Uno puede decir, bueno, una sociedad patriarcal que tiene quizás una invisibilización sin agresión o mayor aceptación a los varones transgénero tiene diferentes resultados. Y bueno, sí, definitivamente es eso lo que mostró. 48 de 100 tenían relación de dependencia en relación al 13 con las mujeres. Pero sin embargo, 3% declararon haberse prostituido alguna vez para poder sobrevivir. Violencia y discriminación. 95 de 100 personas encuestadas dijo que había sufrido violencia y discriminación. ¿Dónde? En todos lados. En la escuela, en los hospitales, en el transporte público, en las oficinas públicas. 5 de cada 10 dejaron de recurrir a los servicios de salud porque no tenían respuesta. Y no tener respuesta significaba que no tenían opciones, porque además 8 de cada 10 no tenía obra social, ni prepaga, ni plan estatal. Necesariamente tenían que ir al hospital. Hormonizaban el 80% de la población estudiada, 50% sin asesoramiento médico. El 54% de las mujeres trans se habían inyectado silicona líquida en el domicilio. Es lo que nosotros vemos ahora como consecuencia de esas inyecciones, las complicaciones. Otro de los grandes problemas es la salud mental de las personas transgénero. Fíjense, cuando nosotros analizábamos los eventos no suicidas, esto es un poquito más adelante, en el 2015,
De 96 mujeres trans, la cuarta parte por acoso sexual había tenido autoagresión, y todo había sido dentro de la adolescencia. La mitad de los varones trans habían tenido intentos de autoagresión, siempre por conflictos personales. Fíjense las mujeres con acoso físico, toda esta cuestión del acoso y la acción sobre la imagen femenina y la discriminación. Y los problemas familiares para los varones trans, siempre todo durante la adolescencia. Riesgo de sufrir agresión y abuso y todo lo demás, sí, claro, este es Paul, así lo recibieron cuando quiso entrar al boliche, hace 2 años, teniendo la entrada como corresponde, la edad correspondía. Estos son los brazos de Joshua. Yo lo conozco así, mostrándome casi 50 y pico de lesiones de autolesión que tenía en su cuerpo. Esta es Vicky, que con 18 años intentó suicidarse, ahorcarse, y cuando la encontró su hermana ya tenía estas marcas porque le había notificado a su familia su verdadera identidad de mujer transgénero. Y esta es Adriana. Adriana tiene una historia personal muy complicada. Yo le dije si ella, me dijo, no me pongas la bandita negra en los ojos, quiero que la gente vea mi cara, porque quiero enseñar con lo que no tiene que pasar con nosotras. Ella no tiene tabique nasal por el abuso de inhalación de drogas, y cuando iba a la guardia le suturaban las heridas y ella sola se sacaba las. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando alguien va a preguntarnos o consultarnos o a pedirnos asesoramiento por identidades transgénero, que generalmente aparecen en la infancia? Primero, identificar que se trata de identidades transgénero o niñas con pene y nenes con testículos, con vulva, perdón. Por otro lado, informar. Dar información es dar herramientas, y por otro lado acompañar, fundamental. ¿Qué herramientas tenemos nosotros como profesionales de la salud o futuros profesionales de la salud o personas en general que tienen que ver con esto? ¿Cuáles son las herramientas para actuar en relación al respeto de los derechos humanos de estas personas? Todas estas. Empezando con los principios de Yogyakarta, que habla del respeto a los derechos de la sexualidad de las personas, incluyendo su identidad. La Organización Internacional de Profesionales para la Atención de la Salud de Personas Transgénero y todas las convenciones internacionales, incluida la de los derechos del niño, que habla del respeto a la identidad de las personas y a la capacidad de cada niño de respetarle su manifestación de acuerdo a su autonomía progresiva. Y dentro del marco nacional legal tenemos los derechos personalísimos de niños, niñas y adolescentes. El Código Civil, que respeta la decisión de los niños en relación a sean menores de 13, entre 13 y 16 y mayores de 16. Luego, si quieren, lo expandimos a esto en cuanto a desarrollarlo. Leyes como el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la Protección Internacional de los Derechos del Niño, el Programa de Educación Sexual Integral, los derechos y el consentimiento informado, los derechos del paciente. Ningún médico, ningún profesional de la salud, ningún estudiante de medicina puede salir de la facultad sin conocer el derecho que respalda su accionar y el accionar de la persona que yo tengo enfrente, porque si no violaríamos un montón de derechos, como de hecho se lo está haciendo, y específicamente con la población en la que estamos hablando. Resumo la Ley de Identidad de Género promulgada en el 2012. Tratar dignamente a las personas con el nombre de pila y de elección. Por ejemplo, nace una personita con genitales masculinos, le ponen Federico de nombre, pero en realidad se autopercibe como mujer y se quiere llamar Florencia. Y me presenta el documento y yo le tengo que decir Florencia, por lo que yo estoy viendo como expresa su identidad, es una mujer. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se escribe el nombre, el apellido, se escribe el número de documento, se escribe el nombre de autopercepción y entre paréntesis las iniciales del nombre que figura en el documento, hasta tanto, como dice esta ley, pueda hacer el cambio del nombre registral por el que verdaderamente siente que identifique su identidad. Acceder a los tratamientos médicos y quirúrgicos de la reafirmación de género. Pregunta: ¿todas las personas con identidad de género diversa quieren hacer cambios corporales? No, no, absolutamente no. ¿Todos lo quieren hacer desde el principio? No, tampoco. Entonces,
Son temas muy puntuales que si quieren los podemos desarrollar después cuando ustedes me hagan las preguntas, pero esto es todo diversidad. Los subsistemas de obras sociales y entidades públicas y privadas deben garantizar esto. Por suerte estas cosas van cambiando. Y solo necesitamos el consentimiento informado de las personas, de los pacientes. Entonces, ya les voy a explicar por qué recalco que con solo el consentimiento informado de la persona yo puedo hacer lo que la persona me diga que necesita que hagamos para sentirse realmente bien con su verdadera identidad autopercibida. El Ministerio de Salud de la Nación, en base a esa ley, ha elaborado una guía de atención integral de la salud de las personas transgénero, modificada a octubre del 2020. La última versión es 2020. Es esta misma que está acá, nada más que tiene pequeños detalles de modificación. Entonces, chicos, chicas, personas que me están escuchando, público en general, vamos a deconstruirnos, vamos a cambiar nuestra cabeza y nuestro corazón quizás, porque necesitamos una pizquita de nuestro corazón para poder entender esto. Y vamos a empezar a pagar la deuda social con las personas con diversidad de género. Para eso tenemos que hacer 4 cosas. La primera y más importante es despatologizar la condición transgénero. La orientación mundial en relación a esto. Todas las organizaciones internacionales que tienen que ver con la diversidad. Todas las entidades, ONG, estructuras, organizaciones, fundaciones, etcétera. El mismo manual de diagnóstico de enfermedades mentales está tratando de buscar la denominación que despatologice a las personas transgénero. Porque hasta acá, inclusive cuando uno tiene que ingresar la consulta de una persona transgénero en el CIE-10, que es el Sistema de Estadístico Internacional para llevar las consultas, si uno pone el código F64 aparece trastorno de la identidad de género. Ni el CIE-10 califica despatologizando a las personas que hacen consultas por diversidad de género. Entonces, uno de los objetivos más importantes para cambiar esta realidad es despatologizar la condición transgénero. Y si ustedes entendieron todo lo que yo les fui diciendo de acá hacia atrás, entienden que la persona no nace con ningún trastorno mental. Es solamente una situación que no cabe en la estructuración heteronormada de una sociedad que necesariamente tiene que empezar a entender que esto es así porque fue así a lo largo de toda la historia de la humanidad y que por otro lado, para entender esto, sabemos que las consecuencias en la salud mental de las personas transgénero vienen relacionadas por los condicionantes sociales. Y esto les voy a mostrar resumiendo, si es que me permiten unos 10 minutitos más y termino. El anteaño pasado hicimos 2018-2019 un seguimiento con una beca nacional con Tucumán como único representante del interior del país por la cantidad de personas que teníamos. El efecto de la terapia hormonal cruzada en la calidad de vida en salud y el bienestar psicológico de las personas transgénero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué fue esto? Lo que yo les quiero mostrar es lo siguiente. Cuando nosotros analizamos estas personas, las personas naive son personas transgénero que venían a consultarnos por primera vez para recibir atención integral en diversidad. Y controles, personas que estaban con la misma edad y con las mismas características de género, pero que eran cisgénero y que no necesitaban ninguna atención del sistema de salud. Si ustedes se fijan en este primer cuadro, las personas naïve, transgénero naïve, que nunca habían recibido tratamiento, todos los parámetros en calidad de vida en salud estaban disminuidos en relación a las personas de control, pero fíjense que el rol social, la salud mental, los problemas emocionales y la vitalidad estaban mucho más disminuidos en relación a las personas controles. ¿Qué pasó cuando volvimos a evaluar la calidad de vida en salud a los 6 meses? Esto es cuando llegaron y esto es cuando tuvieron 6 meses de atención integral independiente de la hormonización, porque no recibieron ningún tipo de asesoramiento psicológico, solamente una contención integral por las personas del equipo que estaban encargadas de hacer este trabajo. ¿Qué pasó? Mejoró.
de 8 parámetros de calidad de vida en salud mejoraron. ¿Qué pasó con el funcionamiento psicológico? Otra vez, personas naïve, transgénero, que solicitaban atención integral por primera vez, y los controles, en azules. Todas las personas naïve tenían mayor problema psicológico o mayores cuestiones de salud mental en relación a las personas control a la primera consulta. ¿Y qué pasó después? Desde la evaluación inicial, que ahora está en azul, disminuyeron todos los parámetros que daban mala calidad de salud mental en las personas transgénero. Nada más con 6 meses de contención y de asistencia integral a las personas transgénero. Entonces, ¿qué rescatamos nosotros con todo esto? Que todas las dimensiones, lo que son emociones, vergüenza, culpa, lo que son evitaciones, las personas transgénero no quieren ir a reuniones, no quieren ir al médico, dejan de salir, dejan de buscar trabajo, no tienen vida. Los temores, tienen miedo que los golpeen, miedo que les griten, miedo que los miren. Todas esas dimensiones solamente con una atención integral en 6 meses mejoraron significativamente en el estudio que nosotros realizamos. ¿Cuál es el tercer ítem que no debe faltar? La reestructuración de la educación con perspectiva de género. Con perspectiva de género. Y no hablamos solo del género mujer-varón, hablamos del género en general. Hablamos del concepto género, de la concepción sexogenérica amplia en sexualidad, si se quiere. Una educación integral no puede faltar. La ley Micaela, la implementación de la ley Micaela, conocer la ley de identidad de género, respetarla en todos los ambientes. Y la ley de protección integral para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones interpersonales. Y cuando hablamos de mujeres, hablamos de todas las mujeres. Y por último, y creo que lo más importante, el reconocimiento y la contención desde el hogar. Si ustedes se acuerdan, cuando yo les preguntaba o yo les mostraba cuáles eran las consecuencias de no saber toda esta cuestión de la diversidad, el primer ítem que puse fue el hogar. Entonces, entendiendo eso, hace 2 años y medio casi, nosotros creamos la Fundación Transformando Familias, que ahora viene el chivo, nada es gratis. ¿Ah? Me llamaron para charlar, entonces yo paso mi chivo. La Fundación Transformando Familias, que esta es la dirección, la pueden revisar a la página de internet, que tienen muchísima información, tiene 3 objetivos muy importantes. Contener a la familia, porque cada vez que se identifica una persona transgénero dentro de la familia es un caos. Entonces, el concepto nuestro dice, es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos. Las familias que contienen, que acompañan a los niños desde su infancia cuando muestran identidad de transgénero, los resultados a largo plazo en calidad de vida y salud de esas personas es mucho mejor. Esto está demostrado, está publicado. Entonces nosotros entendemos que el objetivo número 1, acompañar a la familia, es la clave para el objetivo número 2, contener a las personas transgénero dentro de la sociedad, empezar a modificar el ambiente en relación a la aceptación de su diversidad. Y entendemos que las familias orgullosas de las personas transgénero son nuestra representación más grande. Y entendemos que el tercer objetivo de capacitarlos es el más importante. Y por eso estamos aquí todos dispuestos a capacitarnos lo que haga falta y las veces que haga falta en este tema. Porque queremos esto, personitas orgullosas de su diversidad. Que digan que ser transgénero no es una transición médica, que no tiene nada que ver con eso. Que es el proceso de aprender a amarte por lo que eres. Entender que son personas que nacen así, se sienten así y sienten ser así. Que pueden lograr los objetivos que quieran en sus vidas cuando realmente brillan sus ojos. Que pueden ser modelos si quieren, por supuesto. Y que pueden dar gracias a sentirse bien porque su familia los dejó volar y porque ellos cambian ese brillo en esos ojos cuando se permiten ser lo que realmente se identifica. Entonces, para terminar, les digo la frase que siempre digo, agradeciendo, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
A partir de ahora, espero que todos los que me hayan escuchado, que estén en ambientes en donde tengan relación social, llámese facultad, llámese institución pública o donde fuera, porque han aprendido y se han involucrado, van a seguir enseñando como yo, que la diversidad existe y que tiene que ser respetada para poder cambiar esa eterna deuda social que hay con esta comunidad. Bueno, no sé dónde estoy, espero se me haya escuchado, voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Muy buena la charla, doctora, la verdad a nosotros nos encanta escuchar sobre todos estos temas, más porque yo le decía que no se ven en la currícula, así que estamos encantados. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar por el chat, obviamente, al igual que por el chat de YouTube, la vamos a estar comentando. Creo que, si no me equivoco, acá en el chat dejaron una pregunta, si la quiere leer. Sí, igual dejo abierto el conversatorio para quien quiera preguntar, ¿no? Para eso estamos. Probablemente a mí se me pueden haber pasado algunas cuestiones y estoy dispuesta a responder las preguntas. Acá Gloria pregunta, doctora, quisiera preguntar, cuando tenga una pausa, si es probable que el cambio de género se presente únicamente a partir de la adolescencia sin haber manifestado previamente. Gracias. Sí, vos me hiciste esta pregunta a las 21:17 y yo recién acabo de terminar de hablar. Probablemente en algún momento de la charla yo dije, quizás cuando presentaba la ley, que la ley dice que los sistemas de obras sociales y los sistemas médicos y el personal médico y todo a quien consulte la persona debe o tiene que resolver la demanda de las personas para readecuaciones corporales. Entonces, esta pregunta que vos me estás planteando acá es así. Puede una persona no tener 4 o 5 años y manifestarme esto de su verdadera identidad cuando explota su pubertad, por ejemplo. Yo te voy a poner o te voy a contextualizar en una situación real para que vos entiendas lo que yo te estoy diciendo. Si yo soy un chico trans, quiere decir que he nacido con genitales masculinos, pero me identifico como varón, y eventualmente toda mi vida dentro de la familia me han obligado a la sugestión contraria que yo les explicaba, o sea, necesariamente no puedo expresar mi verdadera identidad por diferentes miles de motivos que atañen solamente a su entorno o núcleo familiar, y tengo que ir adaptándome. Hay niños que dicen, renuncio a mi propia identidad para no ver mal a mi mamá o para no ver mal a mi papá, o renuncio a mi propia identidad y aguanto todo lo que pueda o hasta donde pueda, y a veces no tanto porque muestran manifestaciones de autoagresión o salud mental alterada o aislamiento social, y cuando viene la pubertad no aguantan más. Cuando viene la pubertad, su cambio biológico predomina por sobre su identidad para producir un clic y decir, si yo soy un varón, ¿por qué me están creciendo las mamas? No quiero que me crezcan las mamas, no me quiero ver con tetas delante del espejo, porque mi identidad es masculina. Entonces probablemente ese proceso biológico de la pubertad haga que una identidad que antes no se había manifestado se manifieste en ese momento. O muy por el contrario, puede seguir mucho más allá y seguir tolerando ese cambio biológico sin manifestar y poder manifestarlo quizás en la vida adulta, cuando se cree que las condiciones sociales, laborales, familiares, ambientales o lo que por fuera le permiten a esa persona decir hasta acá llegué, quiero mostrar o expresar lo que realmente soy. En general lo que nosotros hacemos, y esto por ahí puede completar un poquito la respuesta a lo que vos me preguntaste, es todos los niños o niñas cuando manifiestan esta cuestión de un género que no corresponde con la genitalidad, van a ser niños, chicos o chicas trans o mujeres o varones trans en la edad adulta, no.
pero sí sabemos que cuanto más temprana edad es la manifestación, más posibilidades tengo yo de realmente estar con una persona transgénero frente mío, o un niño trans, o un niño con vulva, o una niña con pene, como me gusta decir ahora. La palabra transgénero etiqueta mucho y por ahí tenemos que tratar de dejar de usar etiquetas. Bueno, espero haberte contestado. La respuesta sería, en general, yo puedo tener delante mío a alguien que exprese una identidad que no coincide con su sexo biológico en cualquier momento de su historia de edad, no necesariamente en la infancia. Bien, creo que eran más preguntas, pero acá le agradecen Gilda y María. Yo sí tengo una pregunta, pero es más médica, más del consultorio. Eh, Quería saber si por ahí hay una edad donde es más efectivo el comienzo del tratamiento o se lo puede comenzar en cualquier edad y es igual de efectivo. Bueno, en esto también hay organizaciones internacionales y sociedades científicas que estudian la diversidad de género y la cuestión de la intervención hormonal en las personas. Va de la mano de lo mismo, ¿no? Lo que dije recién. Lo importante es en qué momento de su historia biológica estas personas manifiestan su identidad y qué es lo que quieren para ellos mismos o para ellas mismas. Cuando a mí delante mío se sienta una persona, supongamos, vamos a ver, 5 años, y me dice que se siente un chico, se siente ser un chico, pero que tiene genitales femeninos. Perfecto. Entonces, ¿yo qué le pregunto? ¿Qué es lo que quiere ver de sí mismo a futuro? ¿Cuál es la imagen que ve de sí mismo a futuro? Entonces, me relatan lo que quieren ver. Y yo aclaro, vos tienes 5 años, tu evolución hormonal todavía falta. Entonces, por estudios internacionales, por estudios de seguimiento, por la cuestión biológica en sí, ¿qué sabemos? A un niño de 5 años yo no lo puedo hormonizar. No tendría por qué, porque los 5 años son neutros, desde lo biológico. Entonces, mi intervención médica desde lo hormonal para adaptar a lo que esa perspectiva de imagen tiene esa persona va a aparecer en relación a la pubertad, que es cuando lo biológico empieza a superar y no coincide con la identidad autopercibida o con lo que la persona quiere expresar. Entonces, el momento de intervención primario hormonal sería la pubertad. Y la mejor manera de hacerlo es a través del freno puberal. El freno puberal, la utilización de los análogos de GNRH que se estudian en un montón de materias en la Facultad de Medicina, se viene utilizando de hace muchísimos años, son los análogos, no tienen ninguna consecuencia siempre y cuando se haga bajo un control estricto médico, no hay otra opción porque son carísimos y si el médico no autoriza y la obra social no lo cubre, no lo van a poder conseguir. O sea, es imposible que un análogo de GNRH por bloqueo puberal en diversidad de género haga mal porque siempre va a estar controlado. ¿Cuánto tiempo se bloquea? Se bloquea lo necesario para hacer la transición entre lo biológico y la identidad autopercibida. Es como que yo tengo que hacer, este es un tema de otra presentación, ¿no? Pero lo voy a tratar de explicar lo más fácil posible. Yo tengo que hacer un freno desde lo biológico para después, cuando voy frenando y va creciendo, voy incorporando las características del género autopercibido. Entonces hago esa transición médica con la regulación hormonal. Todos los niños, niñas y adolescentes que tienen diversidad de género quieren hacer esta transición, no señor. Hay personas con diversidad de género, personas transgénero, no binarios, que no les molesta a sus mamás. Hay personas que no les molesta su genitalidad. Todos quieren hacer la transformación o la cirugía de readecuación genital, tampoco. ¿Qué pasa cuando yo tengo un adolescente de 18 años que me dice que es un varón trans y ya ha pasado toda su biología XX femenina completa? Y bueno, necesariamente ahí tengo que tener otro tipo de intervenciones, quizás un poquito más riesgosas. Intervenciones quirúrgicas para extraer las mamas y hacer una readecuación torácica. Intervenciones hormonales con hormonas que son muy potentes porque la conversión desde lo hormonal hacia lo masculino es mucho más
potente y mucho más fácil y mucho más rápida. Entonces, contestarte tu pregunta sería, la respuesta va a depender de cada persona que se siente delante mío y lo solicite, porque depende de un montón de factores. Bien, muy claro, doctora, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Creo que no hay ninguna otra pregunta en el chat. Eh, No. Creo que no. Sí Sí, quedaron encantados. sí, muchas gracias. Muchas gracias por las salutaciones y todo. Bueno, Sí, respecto a esto de la currícula, que leo algo ahí, que no está en la currícula, yo tengo la suerte de estar en la cátedra de la unidad de práctica final obligatoria, soy docente de la facultad y mi jefe, mi titular de cátedra, desde el momento uno que yo le ofrecí incorporar el seminario de diversidad, en donde hablo prácticamente lo que hablamos ahora, además de invitar a personas para que hablen sobre diversidad, sobre su propia historia de diversidad, me dijeron que sí. Entonces, hace prácticamente 2 años y medio quizás, el seminario de diversidad en la unidad de práctica de ginecología y obstetricia está. Es muy poquito, es una gotita dentro de un océano, pero me permite a mí que las personas que se van a recibir de médicas por lo menos tengan contacto con este tema y vean la realidad desde el otro lado y empiecen al menos a interesarse. Y eso resultó muy bueno porque muchos de los trabajos de investigación de final de carrera fueron en relación a esto, cosa que años anteriores nunca había pasado. Eso me lo dijeron desde la unidad de práctica y estoy muy orgullosa de eso. Bueno, estoy a disposición. Ustedes igual van a tener mi email, van a tener mi número de teléfono y las preguntas que quieran hacer las pueden hacer acá o las pueden hacer personalmente, no hay problema. buenísimo. Acá Gloria pregunta si puede repetir el sitio de internet que le recomendó. Transformando Familias. Transformando Familias es una fundación que tengo como presidenta y ahí está Claudia Hernández, que está por ahí dentro de los asistentes, es la secretaria de la fundación, es la que me agarró de la mano y cuando dijimos hay que hacer esto, me dijo, bueno, agarremos dos de la mano y si nos caemos al precipicio nos caemos las dos juntas, total no pasa nada. Entonces, si me permitís 2 segunditos, voy a ir a la diapositiva donde contaba sobre la fundación. Transformando Familias tiene 2 años y medio, es una fundación que tiene el objetivo de contener, acompañar y asesorar a las familias de personas, familias, amigos de personas transgénero, y además hacemos capacitaciones. A partir de la fundación hacemos cursos de capacitación, reuniones con los integrantes, que en este momento tenemos, si no me equivoco, casi cerca de 65 familias. Acá estamos. Se la puede ver, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí, se la ve. www.transformandofamilias.org. Todo junto, ese es el loguito, la van a identificar bien cuando la vean. Hay mucha información sobre este tema allí dentro. Y nada, estas son la mayoría de las familias que nosotros hemos logrado entrelazar y agarrarnos las manos, como decíamos con Claudia, y seguir trabajando. Vamos haciendo ya 2, 3 cursos de capacitación. Somos fundación desde hace muy poquitito, somos fundación desde hace más o menos 6 meses, que todo esto de la pandemia nos demoró muchísimo la cuestión de poder ejercer como fundación, pero bueno, está a disposición para lo que necesiten y si conocen algún caso o alguna cosa la pueden recomendar. Buenísimo. Antes de terminar, una vez más, agradecerle. Y esta charla va a estar, una vez que lo chequemos, si lo subimos, va a estar subida a nuestra página. Y también recordarle a todos nuestros asistentes de que mañana tenemos otra charla con respecto al tema, así que invitarlos a la misma. Y nada, agradecerle de parte de toda la sociedad. Un gusto.
Bueno, nada, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y en lo que pueda ayudar, aquí estoy. Muchísimas gracias, doctora. No, por nada, que estés bien. Adiós. Hasta luego.